Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Estar en Nueva York expone a quien lo hace a entrar en contacto con una infinidad de tipos de personas, de tradiciones y también culturas de diversas y variadas procedencias de todo el mundo. Sin ir más lejos, en los desplazamientos diarios, a poco que uno decida desprenderse de los auriculares, que ya habitualmente, y gracias a la cada vez más presente cancelación de ruido, que nos aísla de la ciudad y nos sumerge en mundos sonoros alternativos que un podcast o la propia música nos ofrece, nos permitirá que escuchemos un amplio catálogo de idiomas y acentos, algo que no siempre es experimentable en otras ciudades del mundo. La vida cotidiana y el mundo laboral tampoco serán excepciones, donde vecinos, compañeros, superiores, clientes o incluso colaboradores indistintamente harán que te relaciones inevitablemente con personas de variadas procedencias y que han elegido esta ciudad como lugar para desarrollar una vida. Según cifras recogidas por el Departamento de Planeamiento de la Ciudad de Nueva York, aproximadamente 1 de cada 38 personas que residen en los Estados Unidos vive en Nueva York, y de esos aproximadamente 8.600.000 personas, más de 3 millones han nacido en otro país. También nos hablan las estadísticas de que la mitad de los neoyorquinos hablan habitualmente otro idioma aparte del inglés y que hay oficialmente registradas más de 200 lenguas como de uso habitual por residentes permanentes de la ciudad. Es algo inherente a esta ciudad y se da por hecho que viniendo de otro lugar, de dentro o fuera de los Estados Unidos, eres capaz de hablar y pensar en otro idioma y estás familiarizado con otras latitudes del mundo, lo cual es un bagaje vital que traes a Nueva York contigo para ofrecerlo a quien quiera descubrirlo. Hablar de Nueva York es hablar de sus boroughs y en ellos sus barrios y en muchos casos la procedencia localizada de sus vecinos. Desde la clásica Chinatown con su más reciente versión y localización en Flushing por parte de la comunidad de origen chino, hasta la clásica y ya muy diluida hoy en día Little Italy. Merecen mención en esta relación también Astoria y su numerosa comunidad griega, Brighton Beach, con la de origen ruso y caucásica, el Lower East Side y su acento ucraniano, o Washington Heights con la dominicana, o también la bulliciosa Koreatown en el Midtown de Manhattan. Pero, ¿y España? ¿Tuvo España alguna vez, y las gentes desde ella llegadas, su propio entorno o zona de asentamiento diferenciada en Nueva York? Hoy por hoy sería hasta cierto punto inverosímil dar una respuesta a esta cuestión sin remontarnos casi siglo y medio atrás en el tiempo. Aunque resulte difícil concebirlo en esta ya tercera década del siglo XXI, durante décadas existió una presencia de una muy activa y pujante comunidad española que trasladaría al corazón de Manhattan sus costumbres, sus celebraciones, la gastronomía e incluso sus creencias, y que ha permanecido en el semiolvido desde su difuminación y posterior desaparición del paisaje urbano de Nueva York, algo que acaeció
a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. A finales del siglo XIX en España, regiones como Galicia, Asturias y Cantabria experimentaban una fuerte crisis industrial. La pérdida de las colonias, primero de la América continental y más tarde de las del Caribe, supuso una dificultad añadida al no poder contar España con un gran mercado colonial para sus exportaciones industriales, tal como sería el caso de Inglaterra. A esto se suma la incapacidad de la industria de estas regiones de sumarse plenamente al proceso de la revolución industrial que ya alcanzaba en otros puntos de Europa su segunda fase ya basada en el petróleo, la electricidad y el acero, y también el desarrollo de los medios de transporte a motor y eléctricos. Estas circunstancias, junto con otros diversos motivos, sería causa para que muchos, y especialmente gallegos, asturianos, cántabros y algunos vascos, mayoritariamente, decidieran hacer las maletas con aquellas pertenencias que pudieran embarcar y dar el salto al océano para así buscar un futuro mejor para ellos mismos y sus familias al otro lado de este. Uno de los puertos principales de salida sería el puerto de Vigo. La ciudad gallega, asomada a su ría, sería en esta y posteriores oleadas migratorias durante el siglo XX fundamental en el flujo de personas con destino y provenientes de las Américas. Muchos de estos emigrantes del norte de España recalarían en los países hispanoamericanos, lugares preferidos por los evidentes lazos históricos, lingüísticos y culturales. Países como Chile, Argentina, México, Venezuela o Uruguay serían testigos de la formación de las mayores comunidades de emigrantes españoles en América. Según recientes estudios, más españoles cruzaron el Atlántico hasta las Américas entre 1880 y 1930, aproximadamente unos 4 millones de inmigrantes, que durante todo el periodo colonial, entre la primera expedición de Colón en 1492 y este mismo año 1880. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Otros de estos emigrantes, sin embargo, pondrían sus miras y su rumbo un poco más al norte, hacia un lugar en cierto modo más incierto por la reciente guerra librada en Cuba, un tanto desconocido y ajeno a la cultura local por aquel entonces. Los Estados Unidos, un país por aquel entonces inmerso todavía en una frenética labor de construcción y que a principios de este siglo XX recibía y se poblaba a través de sus puertos de entrada con los millones de inmigrantes procedentes del viejo continente. Poco se ha hablado en España de este periodo histórico y también de sus causas, cuando algunos autores han llegado a calificar esta ola migratoria como la diáspora olvidada de españoles en Estados Unidos, donde miles de ellos llegarían y trabajarían en todo tipo de industrias y oficios. Muchos de ellos serían a su llegada simples jornaleros o marinos mercantes, antes de asentarse y pasar a trabajar en los negocios locales de la hostelería o en la construcción. Otros, los más destacados, llegarían a crear auténticos imperios comerciales dedicándose a la importación y exportación de productos. Otros, los menos, incluso llegarían a aparecer en los escenarios de show business de Broadway o el propio cine mudo de Hollywood, en muchos casos adoptando apellidos ingleses e irlandeses, mientras que un grupo de privilegiados establecería su legado como escritores,
periodistas, arquitectos e ingenieros científicos y médicos, así como profesores y académicos. Pese a lo que se podría suponer, estos inmigrantes no se limitarían a establecerse en la costa este y de hecho llegarían a todos los confines del país, incluyendo Florida, California o las por entonces todavía consideradas como territorios de los Estados Unidos, las remotas islas de Hawái. Lo que distingue principalmente a los inmigrantes españoles en Nueva York, cuya mayoría eran de origen gallego, de otras corrientes migratorias europeas, es su proximidad y afinidad con la cultura iberoamericana, ya presente en la ciudad por los evidentes lazos históricos. Pero a pesar de que en la actualidad los estudios de algunos demógrafos afirman que 1 de cada 3 neoyorquinos pronto hablará español, la historia de estos pioneros españoles sigue siendo en cierto modo una gran desconocida. Esta ola migratoria procedente del norte de España a principios del siglo XX, si bien no es comparable en cifras a la llegada de emigrantes del centro y este de Europa, Escandinavia o la propia Italia, fue cuantitativamente la mayor históricamente de españoles a los Estados Unidos, únicamente con parangón en el flujo producido desde la isla de Cuba tras la pérdida de la colonia en el desastre de 1898 o el trágico éxodo del exilio producido tras la guerra civil y la inmediata posguerra. Con estos flujos, en 1930 había alrededor de 110.000 hispanoparlantes censados en la ciudad, de los cuales casi 23.000 eran españoles, una cifra que crecería más de 27.000 en 1960. A partir del año 1921, la ley de cuota estadounidense solo permitiría la entrada de 665 españoles al año y a partir de 1924 únicamente a 131, lo que influiría notablemente en la disminución del flujo migratorio español. Estas limitaciones se mantendrían en vigor hasta 1965, con la Ley de Inmigración y Naturalización de la administración de Lyndon B. Johnson, que abrió el país a migrantes que anteriormente tenían su número muy restringido durante esos años 20, tal como el caso de los provenientes de China o el sur de Europa. Esta corriente migratoria de principios del siglo XX, antes de la ley de cuotas, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades y rechazo por algunos sectores sociales y políticos de los Estados Unidos. El llamado Red Scare fue una alarma social y política antirradical extendida en Estados Unidos a nivel nacional durante los años 20. Era un fenómeno provocado por el miedo y la ansiedad crecientes de que una revolución bolchevique en Estados Unidos, a imagen de la Revolución de Octubre en Rusia, fuese inminente. Una revolución que cambiaría, según sus impulsores, la libertad de religión, el hogar, el matrimonio, el civismo y, en definitiva, el estilo de vida estadounidense. Algunos medios de comunicación exacerbarían esos temores, canalizándolos así hacia un sentimiento anti-extranjero y xenófobo, debido al debate existente entre los inmigrantes recientes llegados desde Europa sobre las diversas formas de anarquismo como posibles soluciones a la pobreza y a las duras condiciones de vida en que vivían al llegar a un nuevo país. Las primeras generaciones de inmigrantes españoles llegados a Nueva York en el siglo XX se establecerían fundamentalmente en 4 enclaves de Manhattan, que fueron al sudeste, cerca del puente de Manhattan,
la calle 14 en Chelsea, muy cerca de los muelles del río Hudson, Washington Heights en el noroeste de la isla, East Harlem, un lugar conocido también ahora como El Barrio. Además, una localización más en Brooklyn, cerca del East River entre Red Hook y Brooklyn Heights, que corresponde hoy a la zona portuaria de Brooklyn. Con sus primeras formaciones situadas, según la mayoría de historiadores, a finales de la segunda mitad del siglo XIX, se trata de un periodo en el cual Ellis Island aún no existía como punto de entrada y control de inmigración, por lo que muchos inmigrantes que viajaban desde España a Estados Unidos pudieron establecerse en la ciudad sin someterse a dichos estrictos controles. La primera oleada de españoles sería de marinos mercantes que llegaban a los muelles de Chelsea, controlados por irlandeses e italianos, con los que llegan a integrarse fácilmente y así eran contratados para trabajar con ellos. En esta primera etapa de Little Spain, además de los ya mencionados gallegos, asturianos, cántabros y vascos, incluso la presencia catalana se hizo notable. Excepto la calle 14, en los otros enclaves hoy en día es prácticamente imposible encontrar vestigios o testimonios de estas primeras comunidades españolas de hace más de 100 años, pero sería así como se formó Little Spain, una zona determinada, principalmente dentro del barrio de Chelsea, en el tramo de la calle 14, comprendido entre las avenidas Sexta y Séptima, en el oeste de Manhattan. Esta colonia se extendía además de sur a norte desde Christopher Street hasta la calle 23 a lo largo del río Hudson y llegaría a contar con una población estimada de más de 15.000 españoles. En 1902 se funda la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el 299 de la calle 14, como respuesta al establecimiento de muchos de estos españoles católicos llegados. La parroquia sería establecida por los padres agustinos de la Asunción como la primera parroquia católica de habla hispana en la ciudad de Nueva York, al servicio de los españoles e hispanohablantes de clase trabajadora. El edificio ocupado por esta iglesia sería una antigua townhouse de piedra rojiza de mediados del siglo XIX que es reconvertida. En su conversión a iglesia se crearía un santuario, una capilla lateral, un pequeño balcón y un triforio. La fachada monumental, terminada en estilo barroco español, fue añadida en 1921 según el diseño del arquitecto Gustav Steinbach. Sin embargo, y tras décadas, la rápida expansión de la población, principalmente de origen mexicano, a finales del siglo XX, sobrepasaría la capacidad de esta pequeña iglesia, lo que requeriría el traslado de la congregación a la cercana iglesia de San Bernardo, en la acera opuesta en la calle 14, un poco más al oeste, en el número 328, donde hoy se encuentra, y así la parroquia se fusionó en 2003 con esta vecina parroquia para crear la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Bernardo que hoy conocemos. Finalmente, el original santuario sería desconsagrado por la Archidiócesis de Nueva York en enero de 2023 y el futuro de este edificio histórico es a día de hoy un tanto incierto. Cuando caminamos hoy por la calle 14, entre estas avenidas Séptima y Octava, y divisamos las distintivas dos banderas en su fachada, nos topamos con una townhouse que acoge la sede de La Nacional, la asociación centenaria denominada también como Spanish Benevolent Society.
Esta sociedad sería fundada en el otoño de 1868, cuando un pequeño grupo de españoles se reunieron en un local del 151 de Bowery Street en Manhattan para crear así la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Sus fundadores, que procedían de diferentes partes de España, buscaban formar una institución donde los inmigrantes recién desembarcados pudieran encontrar un primer punto de apoyo de la colonia española en Nueva York. Asimismo, buscarían difundir la cultura y brindar refugio y asesoramiento legal a los inmigrantes. La Nacional, a pesar de no ser la única, es la institución cultural española más antigua de los Estados Unidos y muchos personajes españoles de renombre residieron temporalmente en ella en su día a su paso por Nueva York. Entre ellos, nombres como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Federico García Lorca fueron en su día huéspedes o comensales en las mesas de esta institución. Así, en la década de 1950 y en su apogeo, el número de miembros de la Nacional alcanzaría el máximo histórico de 7.000 socios integrantes. From about 8th Avenue to about 6th Avenue, you would find one Spanish business after another. Uno de los establecimientos españoles más característicos de Little Spain era la Casa Moneo, una tienda de comestibles fundada por la vasca Carmen Barañano, viuda de Jesús Moneo, y que contaba con 2 pisos y un distintivo toldo color pimentón. En este clásico establecimiento de ultramarinos se distinguía por dedicarse a importar desde el año 1929 especialidades españolas muy apreciadas tanto por los propios españoles como por sus clientes estadounidenses. Otro establecimiento emblemático, la Iberia, era una mercería inaugurada en 1937 por José María Vázquez, dedicada a la venta de productos principalmente americanos. Cada mes, 2 barcos españoles, el Covadonga y el Guadalupe, atracaban en un muelle cercano sobre el río Hudson y sus marineros acudían al barrio para vender coñac que traían desde España a los restaurantes locales y así con las ganancias adquirir electrodomésticos americanos en la tienda de los hermanos Gavila, situada entonces en la calle 15, o iban a la Iberia a comprar camisas de la marca Arrow o ropa interior Jockey al por mayor para su venta posteriormente en España. Una característica fundamental de esta comunidad fue necesariamente la importación de los usos y modos de la gastronomía de las distintas partes de España representadas en Little Spain. Este fue siempre uno de los ejes fundamentales de la identidad del barrio. A la serie de restaurantes que llegarían a ser bastante populares dentro de la escena gastronómica de Nueva York, como eran el restaurante Coruña, la Bilbaína, el Oviedo, el Faro o el Café Madrid, se unirían también librerías, cines o tiendas de textiles adaptadas al gusto español. Hoy en día, supervivientes como el restaurante Sevilla, la propia Nacional o el Café Riazor son algunos de los pocos ejemplos que quedan de ese microcosmos gastronómico. Al igual que la comunidad de Little Italy celebraba y aún celebra cada año la festividad de San Gennaro, Little Spain hacía lo propio con ocasión de la festividad del apóstol Santiago en el mes de junio,
con una procesión a lo largo de la calle 14, acompañada por muestras de la gastronomía y el folclore de las distintas regiones presentes. Esta festividad dejaría de celebrarse de ese modo a principios de los años 90, cuando ya muchos españoles y sus descendientes habían mudado de esta zona de Manhattan a otras partes de la ciudad. La llegada de españoles a Nueva York y en concreto a este barrio de Little Spain alcanzaría su cenit en los años 30 del siglo XX, principalmente debido al éxodo de la guerra civil y el inicio de la dictadura. De esta manera, Little Spain se convertiría también en un nuevo hogar para aquellos que se vieron obligados a dejarlo todo atrás. Tras la Gran Depresión, iniciada en 1929, el dinamismo del barrio empezaría a resentirse en cierta forma. Muchos vecinos tuvieron que trasladarse a zonas de la ciudad con alquileres más asequibles, tales como Queens o el Bronx. Unas décadas más tarde, y con el boom económico de los años 50, muchos norteamericanos, y entre ellos estos españoles que llevaban ya décadas asentados y prosperando aquí, pasarían a adquirir viviendas unifamiliares en comunidades suburbanas de Nueva York, Long Island, New Jersey o Connecticut. Además, posteriormente, ya en las décadas de los 60 y 70, los nuevos inmigrantes comenzarían a llegar en avión y ya no en barco, por lo que los enclaves cercanos a los muelles perderían su importancia. Ya no existía una masa crítica de población en la órbita del puerto para sostener la continuidad de los negocios orientados principalmente a españoles. Negocios como la Iberia también tuvo que reinventarse cuando los cruceros españoles como los mencionados Covadonga o el Guadalupe ya no desembarcaban periódicamente cerca de la calle 14. También estos negocios perderían muchos clientes americanos cuando la autoridad portuaria y la fábrica de Nabisco se mudaron fuera de este barrio. El aumento generalizado de la delincuencia en los años 70 tampoco sería de gran ayuda para la supervivencia de muchos restaurantes y otros negocios hispanos que se vieron abocados al cierre de su actividad. En 1987, la Casa Moneo cerraba definitivamente sus puertas, siendo este un momento señalado en el declive de la identidad hispana del barrio. Hoy en día, desgraciadamente, no queda mucho de la calle 14 que nos recuerde a los tiempos dorados de Little Spain. Quizás el único vestigio sea visitar la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y, por supuesto, la Nacional. Hoy por hoy, la Nacional sigue siendo un importante centro para la comunidad española en Nueva York, proporcionando, además de un punto de reunión para las celebraciones características, una sede para variedad de propuestas y programas que promueven la cultura y el patrimonio intelectual españoles en colaboración muchas veces con otras instituciones tanto privadas como públicas, tales como el Instituto Cervantes o la Misión Diplomática Española en Estados Unidos. Ahora, con el futuro incierto de la original iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, su vecina, la Nacional se encuentra un tanto aislada como un vestigio institucional del pasado de Little Spain, un futuro que la comunidad española y también hispanoamericana ligada a esta institución deberá preservar como legado de las generaciones pasadas de nuestros abuelos y padres que en su día encontraron en ella un punto de referencia a su llegada estando lejos de su país. Un aspecto anecdótico quizá, pero en todo caso representativo del grado de implantación de la comunidad española durante décadas en Nueva York, fue el llamado Campamento Español.
Este campamento consistía en una colonia de bungalows de verano en Staten Island, fundada por la Sociedad Española de Naturópatas en 1929 como un lugar de retiro para el verano junto al mar para las familias hispanohablantes de los diversos barrios de Nueva York. La vida en este campamento incluía tiendas de campaña de lona, marquesinas, duchas, aseos y fuentes de agua comunes. Las actividades incluían al aire libre prácticas como la pesca en su estanque y los humedales, los distintos deportes en su propio campo, así como actuaciones estacionales de célebres bailarines y músicos de flamenco en su salón. A finales de la década de 1930 y a principios de los años 40, las tiendas de campaña se transformarían para convertirse en pequeños bungalows de verano y más tarde, incluso muchos de estos fueron acondicionados para su uso durante el invierno. Tras muchas décadas y ya en declive, ante la disminución del número de miembros y las acuciantes deudas, la junta directiva vendería los 18 acres del campamento a un promotor inmobiliario en el año 2000. En el año 2011, el escritor y director alicantino Artur Balder estrena el documental Little Spain, con testimonios de miembros de la comunidad española de aquel entonces y en el que además se pueden ver más de 300 fotografías inéditas recopiladas de diversas fuentes y archivos históricos de los Estados Unidos que relatan el nacimiento, apogeo y decadencia de este enclave español en el corazón de la isla de Manhattan. Asimismo, en la literatura contemporánea española reciente, una referencia histórica a Little Spain puede ser encontrada en la novela Las hijas del capitán, de la escritora María Dueñas, narrando en ella las vicisitudes de las hermanas Arenas, que tras la muerte de su padre han de ponerse al frente y sacar adelante la pequeña casa de comidas El Capitán, ambientada en la calle 14 de 1936, el enclave principal de la colonia española que por entonces existía en la ciudad. En 2019 también el popular chef José Andrés inaugura en los Hudson Yards el gran desarrollo comercial e inmobiliario de los últimos tiempos en Nueva York, el llamado mercado Little Spain, un complejo gastronómico y comercial en forma de food hall que pretende traer al primer plano los elementos básicos de la gastronomía española, con una variedad de restaurantes, bares y tiendas que de forma informal ofrecen los productos y muestras de las distintas gastronomías españolas. Tras su visionado, es pertinente decir que el documental Little Spain captura y retrata de alguna manera los recuerdos, las emociones y la dinámica de la que era una pequeña sociedad dentro de Nueva York, acaso un tanto cerrada sobre sí misma como forma de adaptación a un entorno que le era en principio ajeno y extraño, algo muy común a casi todos los movimientos migratorios modernos, pero que tras las décadas y con el paso de las generaciones acabaría disolviéndose dentro de la sociedad local. Al explorar la complejidad de su identidad, esta película también arroja alguna luz sobre la experiencia de los emigrantes en un país ajeno, una realidad poco abordada en el discurso público, pero relevante incluso hoy en día, en estos tiempos, especialmente para aquellos provenientes de naciones que no han sido, en muchos casos, capaces de cubrir las expectativas vitales de muchos de sus naturales, como la España contemporánea. Los hispanoamericanos o hispanoestadounidenses retratados en esta obra parecen haber alcanzado cierto éxito como parte de la clase media en Estados Unidos, pero a pesar de ello arrastran una identidad fraccionada y quizá inconscientemente una lealtad dividida.
Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.